estoy en Santiago de Chile en este día jueves 4 de diciembre, en nuestro séptimo programa de nuestra temporada número 34. Estamos haciendo nuestro lecturas asombrosas de esta semana y desde este caluroso Santiago de Chile hasta la hermosa capital de España, en Madrid, saludo a nuestro invitado Alejandro Aliaga Rovira. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Muy bien, Ángeles. Encantado de estar contigo en este programa tan asombroso. Muchas gracias. Quiero contarles que vamos a tener una conversación muy profunda con un regalo que nos hace Alejandro a partir de un proyecto que presenta al Fondo de Fomento de la Lectura y del Libro el año pasado en el fondo del 2000 de la convocatoria 2025. Y a través de este fondo y apoyado por Ediciones de la Lumbre, nos trae esta antología narrativa humorística que él tituló Proyecto de Ley sobre Días Nublados. Ahí está. ¿Sí? Que es de su padre Ignacio Aliaga Straube. Así que tenemos mucho para conversar. Es un libro que me ha asombrado y que tiene muchas directrices, muchas aristas de las cuales vamos a ir conversando con Alejandro, pero quiero presentarles al autor, ¿cierto? A don Ignacio Aliaga Straube, quien nació en Iquique en 1924. Voló más de 5 millones de kilómetros como sobrecargo de la línea aérea LAN Chile, antes de ser abogado y luego presidente de la compañía durante el gobierno de Salvador Allende. Paralelamente dibujaba y escribía libros, artículos y guiones, dictaba conferencias, pintaba y hacía tiras cómicas. En 1964 publicó su primera novela, Colocarse cinturones, no fumar. Durante su posterior residencia en Madrid, España, publicó Pasajero de avión en 1975 y al regresar a Chile, Téngase presente el año 1984. Y En el avión también de 1992. Entre otras cosas, fue campeón universitario de 400 metros con vallas y seleccionado chileno de atletismo y actor en el teatro de Alejandro Jodorowsky. Don Ignacio murió en Antofagasta en el año 2002 y estamos, ¿cierto?, con Alejandro en este rescate no solo de su persona, de su memoria, sino de su mirada particular sobre nuestro Chile, ¿cierto? Y sobre el mundo en general. Así que primero felicitarte, Alejandro, por este trabajo. Y mi primera pregunta es que nos acerques un poco a la imagen como hijo, primero, a la imagen como hijo que tú tienes de tu papá, como primera pregunta. Vale, bueno, muchas gracias, Ángeles, pues, por interesarte también en un libro como este, que, dicho sea de paso, es un libro donde quizás el componente fundamental sea el humor. Hay muchas historias, pero todas están atravesadas por un sentido del humor bastante singular, diría yo. Y la imagen que tengo de mi padre es una imagen de una persona que realmente no se corresponde quizás tanto con la de un padre en el sentido canónico tradicional, porque realmente no era él, por ejemplo, yo como hijo, ya que me preguntas desde ese foco, no era a él a quien yo le pedía permiso para salir cuando era más joven. En fin, el trato con él era más lúdico, más casi como con un amigo, solo que había bastante diferencia de edad porque él me tuvo a mí cuando tenía él 54 años, así que de algún modo para mí siempre fue bastante mayor, pero al mismo tiempo me llamaba la atención el espíritu siempre juvenil y jovial que tenía, a diferencia de lo que yo veía en los padres o apoderados de mis compañeros, de mis amigos.
Entonces, bueno, siempre la imagen que tengo es de alguien muy cercano, muy divertido, muy ocurrente, que, que se dedicaba con mucha pasión a sus cosas, que eran dibujar, escribir, participar de las actividades que, por ejemplo, me ponían a mí en el colegio, pues él participaba activamente y era un padre muy presente. ¿Ah? Bueno para conversar, para contar historias, y lo que de algún modo, para mí era normal todo eso, pero de algún modo con el tiempo me fui dando cuenta que todas estas historias se iban convirtiendo como una especie de leyenda. O sea, para mí mi padre acabó siendo una especie como de leyenda, ¿ah? Porque además antes de que se le ocurriera junto con mi madre pues tenerme a mí y después a mis dos hermanos menores, 4 años más tarde, antes de eso ya había hecho muchas cosas en la vida y muy diversas. Había, como tú dijiste al comienzo, sido presidente de la Chile, luego de haber pasado como sobrecargo y como abogado, había sido campeón de atletismo, había actuado en el Teatro Jodorowsky, actuó también en el circo, en Coney Island, en la televisión, había escrito en el periódico, había publicado libros, había dirigido, guionizado y actuado también en el espectáculo del Far West Town que se solía hacer antiguamente en Chile. Entonces siempre fue una figura un poco excéntrica, un poco alocada, muy divertida siempre, muy amable, no te voy a decir que cariñoso, porque no era una persona realmente afectiva. Él demostraba el afecto quizás de otra manera, más como un amigo, acompañando, apañando, haciendo reír, estimulando la imaginación, etcétera. Así que un poco a grandes rasgos eso sería. Alejandro, gracias por abrir esta puerta que sin duda es muy íntima. Quiero contarle a nuestros seguidores que Alejandro es además editor de ficción y no ficción en España y en Chile. Trabaja para sellos editoriales muy importantes y reconocibles por todo, como Alfaguara, Random House, las ediciones de la Universidad Diego Portales y SM Ediciones, entre otras editoriales. Y también ha publicado libros como Bitácora del Agua y como Una Tierra de Inmigrantes. Los invito a ustedes a seguirlo en sus redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, ¿cierto? Para conocer su trabajo. ¿Por qué hago esta introducción? Cuéntame, Alejandro. No, 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 que acaba de aparecer, ya que lo estás comentando, aprovecho de pasar el anuncio, acaba de aparecer un nuevo libro mío que se llama Esto es aire, por SM. Acaba de salir, está recién publicado en Chile, en las mejores librerías online. Esto es aire. ¿Ah? Esto es aire. Ya. ¿Por Sí. qué para mí es importante que nuestros seguidores te conozcan también? Porque ahora la pregunta es, ¿cómo fue el proceso de selección de estos 21 textos que Mm, conforman la antología narrativa humorística? ¿Y cuál fue la visión de editor? mm, Ya no como hijo, o sea, yo me imagino que es difícil separar, ¿cierto? sí. El ser hijo de editor. Pero ¿cómo fue este proceso de selección y por qué finalmente decides que estos 21 textos tengan que ser, me imagino yo, y también es una solicitud como lectora, el primer libro de rescate del trabajo y visión de tu papá? Mira, voy a intentar responder, porque no sé si fue un proceso tan concreto y programado. Realmente en 2018 yo había regresado después de vivir más de 10 años aquí en España, había regresado a Chile. Y estando allí, recordé que mi padre había conservado por años pues papeles suyos, recortes de periódicos, sus escritos, los originales de los libros que publicó en vida, caricaturas, etcétera. Entonces empecé a buscar ese material. Supongo que echaba de menos a mi padre y de una manera de acercarme a él quizás era
Lo primero, encontrando todo este material, que lo encontré luego de buscar por todos lados en el fondo de un cuarto trastero del departamento de mi madre. Estaba muy escondido, pero por suerte estaba. Y eran tres bolsas grandes llenas de papeles. Y, en fin, me lo llevé a mi departamento, esa bolsa, y me puse a leer. Me puse a leer, me puse a reír compulsivamente, a evocar a mi padre, pero no solo mi padre, sino a una versión de mi padre que yo no conocía, porque la mayoría de todos de estos textos fueron escritos, así como las caricaturas, los dibujos, etcétera, fueron hechos cuando todavía no era mi padre. Entonces fue lindo también encontrarme con esa versión suya. Fue una especie de comunicación media intemporal, casi fantasmal con él. Y de pronto me empecé a dar cuenta que yo lo estaba pasando tan bien. Hace tanto tiempo además que no leía cosas de mi padre. Mi padre ya para entonces había muerto hace más de 20 años. Y si bien yo había leído algunos libros suyos, esto fue un encuentro casi más personal, fue como encontrarme como con los originales. Habían cosas escritas a mano también, corregidas, con flechas. Yo dije, bueno, por Dios, a ver, yo lo estoy pasando bien, esto debería pasarlo más gente bien con esto. Y encima yo soy editor, como decías tú, o sea, llevo dedicándome también un montón de tiempo a esto. De pronto sentí que casi como que era el indicado para acometer la tarea de reunir estos textos, organizarlos, tratar de hacer algo con ellos. Y pensé que se podía hacer una antología donde se mostrara más o menos lo más representativo de mi padre. Y poco a poco fue un trabajo largo igual, ¿eh? O sea, también de transcripción, de selección. Tuve que dejar muchas cosas de lado que me hubiese gustado compilar, pero como primer acercamiento dije, bueno, su prosa, ¿ah? Lo que él dejó escrito, esencialmente en prosa. También hay dibujos en este proyecto de ley sobre días nublados, pero he querido enfocarme en sus textos en prosa. Y creo que ahí se puede percibir la esencia de su humor, su mirada hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia fenómenos como los avances tecnológicos o científicos, etcétera. Y rescaté mucho material inédito también que encontré. Entonces, poco a poco fui agrupando por temas, por géneros, porque ya a lo mejor lo podemos conversar. Hay una primera y gran parte dedicada a la crónica. Él escribió crónica en el Mercurio y en revistas, etcétera. Una suerte como de ensayos muy libres con respecto a algo que él conoció bien y de cerca, que es la aviación, el mundo de la aeronáutica. Y en la parte final hay una reunión de cuentos, de relatos de ficción. Entonces pensé que esta era la mejor manera de presentar los textos de mi padre, de mostrarlo en distintas facetas, pero siguiendo un orden y también agrupando ciertos temas que le interesaron. Y pues nada, se lo presenté, como decías tú, a la editorial Ediciones de la Lumbre. Les gustó y la verdad fueron ellos quienes presentaron el libro al fondo del libro, que por suerte ganaron, así que ahora tenemos pues la oportunidad de acercarnos a estas historias un poco disparatadas de mi padre. Oye, que te escucho y me emociona porque es tan coherente con lo que como lectora pude apreciar. Es un libro hecho con mucha dedicación. La edición también está muy bonita y se rescatan, como tú dices, también sus dibujos. Mm, Así que primero gracias, felicitarte a ti por muchas romper gracias. ese miedo de publicar, eh, que yo creo que sienten todos, ¿cierto?, los editores cuando están frente a un manuscrito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Y además recordar, contarte a ti y recordarle
a quienes son seguidores del programa que todo lo que conversamos aquí tiene que ver con mi apreciación lectora. Aquí no, yo no Ah, soy académica, no soy crítica literaria, sino que tiene que ver con la emoción que provoca leer y descubrir la genialidad de tu papá. O sea, yo encuentro ah, que estamos gracias. frente, sí, la genialidad no solamente en el sentido del humor, sino que es muy ingenioso para las metáforas, para todo esto que tiene que ver con lo literario, siendo él un hombre de derecho y de aviación, ¿cierto? Su capacidad de observación, de Mm, observar, de estar hoy día se habla mucho de estar presente, de estar consciente de lo que nos sucede alrededor, ¿cierto? Y tu papá es un excelente ejemplo, don Ignacio, es un excelente ejemplo de no solo de estar presente en lo que pasa a su alrededor, sino que además ser valiente para participar en ello. Tomar esa invitación, ¿cierto? Durante el gobierno de Salvador Allende, hacerse mm, cargo de esta maquinaria que yo creo que si él viera todo lo que es ahora, la Chile tiene que ver también con su visión en esa cosa de negocio que es la aviación chilena. claro. Y lo otro, que se cumplió el objetivo. O sea, tú acabas de decir que lo pasaste tan bien que dijiste, hay gente que tiene que pasarlo muy bien y se pasa muy bien con don Ignacio, muy bien. Hay cosas hilarantes, así que, no, por favor, tengo que volver a leer esto. Yo me Tú no me vuelvo a conoces. reír cada vez que lo leo. Mira, tú no me conoces a mí, pero quienes me siguen saben que soy la loca de rayar, Ah, hermoso, hermoso. Me la loca encanta de que se rayar, rayen los libros, que se claro. subrayen. Yo Oye, igual, yo sí, igual. ayer me junté con unas amigas que son lectoras del club de lectura Leer, Reír y Gozar y les contaba, chicas, Ajá. por favor, es que tenemos que leer este libro, porque no solamente es ingenioso con las cosas, sino que lo que yo rescato y con mucho respeto lo digo, Alejandro, es algo que necesitamos recuperar. Estamos en tiempos y yo creo que también es valioso que este libro se haya Mm, ganado un fondo, porque rescata la memoria de tu papá, pero también la memoria histórica de nuestro país, sí, ¿cierto? Está muy sí. ligado con nuestra historia, por un lado. Pero por otro lado, según mi apreciación lectora, tiene que ver de cómo, no sé si seguimos afianzando o si hemos perdido esto que nos gusta tanto decir de la chilenidad, Mm, mm, del ser chileno, de ser claro, chilenos, de claro. vivir como chilenos, de movernos como chilenos. Y eso es un punto que para mí es como, eso lo contiene todo. Con eso ya este libro es una joyita en eso. Interesante. Em, Sí. claro, Y porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver eso. cómo nos reconocemos como chilenos, hablar de qué es primero, la sopaipilla o la lluvia. No, es que yo le saqué una foto y ayer hablaba con Viviana y Martita, que son amigas del club, y les decía, por Sí, favor, es que tenemos que leer y aprender de esto. Y les leía yo un párrafo de claro. otro de los Sí, asuntos que hablando ocupaban de los la científicos de lluvia, la época justamente. era que era primero, la lluvia o Claro, la lluvia o la sopaipilla. claro, Y eso es lo que me emociona, claro. lo que me emociona Hay rasgos de de este trabajo. identidad, hay rasgos de identidad en los cuales todavía nos podemos reconocer, yo creo, a pesar de que estos textos fueron escritos, mira, hace por lo menos 60 años. ¿Eh? La gran mayoría de los textos han sido escritos hace 60 años, digamos. Entonces, ahí uno puede decir, ah, mira, han cambiado las cosas, pero hay otras que a lo mejor no tanto. Y mira cómo siguen ocurriendo y cómo se siguen observando algunos mismos fenómenos, incluso algunos ya no tan ligeros o tan anecdóticos como la sopaipilla, sino como ciertas, a ver, hay textos donde dan cuenta de cómo las distintas clases en la sociedad chilena se miran entre sí,
cosas que todavía yo creo que son lamentablemente muy presentes en la sociedad actual. Así que, en fin, sí, 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 tienes razón. Hay bastante de idiosincrasia, de observación del entorno, de ir procesando también en un lenguaje que yo creo que sigue siendo muy chileno, a pesar de que, claro, porque se alude a la sopaipilla, a las micros, a cómo se llenan las micros, la gente va colgando, en fin. Imágenes que a lo mejor ahora no se ven tanto, pero bueno, pero que todos sabemos que es como un texto que se llama Transportes Primitivos, me acuerdo, en el fondo. Entonces, bueno, hay varias cosas que podemos leer casi como si fuera un libro de historia, un libro de costumbres, ¿ah? De Sí. usos y costumbres, como Sí, se... sí, y sabes que en ese sentido de los usos y costumbres me recordó mucho, guardando las proporciones, ¿cierto?, de tiempo, espacio, pero me recordó mucho también a las columnas de Joaquín Edwards Bello. Claro, claro, eh, por supuesto. que también, si lo leemos, nos evoca la época en la que vivió, en cómo nos Sí, movíamos, en las inquietudes de él como transeúnte, que era un tipo que se movía por las calles del centro de Santiago sí, y no totalmente. sé, y se volvía loco cuando veía que estaban destruyendo una obra arquitectónica del estilo Exacto, francés y plantaban un edificio y se tal cual. preguntaba si era parte de nuestra idiosincrasia porque no sé, porque somos una tierra en que terremotea tanto que estamos acostumbrados Claro. a votar y a reconstruir y a votar. En ese sentido tiene un acercamiento. No, no son E iguales, incluso obviamente. O incluso cada uno a su estilo, tanto Joaquín de Barbello como mi padre, cada uno en su estilo, un cierto humor también, una manera distendida casi de decir las cosas, una manera bastante coloquial, no es un ensayo académico sobre sociología, sino es realmente una crónica de lo que se ve filtrado por elementos como el humor, aunque no Sí, solo, claro, pero... no, no solo, pero también, por ejemplo, yo para estas vacaciones, mis hijos que son adolescentes, 21 y 19, vamos a leer en voz alta este libro, porque también es necesario que nuestras nuevas generaciones también descubran o sea, cómo Mm, estamos aquí o por qué estamos viviendo esto y ser capaces también de tener una retrospectiva mm, de lo que hemos sido. Y en ese sentido el libro cumple muchas cosas. En cuanto al lenguaje y a a la narrativa o a la prosa, es como estar conversando. Es como alguien mm, que viene y te cuenta. En ese sentido, no sé si tú has tenido posibilidad de leer a Lin Yutang, no. un escritor chino Ujú, del siglo XIX que escribió un libro hermoso que se llama El arte de vivir. Y él vale. escribía, por ejemplo, las formas de tomar el té en China y en el occidente. Pero lo Ajá. escribe de tal forma que es como un amigo que te conversa y te cuenta y te explica. Mm, Entonces, en ese perfecto. sentido, el lenguaje de tu papá también es como decir, a ver, no solo estoy leyendo a don Ignacio Aliaga, le digo don Ignacio porque para mí es una figura potente y con mucho respeto, Bueno. sino que yo podría decir, conozco a don Ignacio, lo conozco. Ah, qué lindo lo que Entonces, me entonces cuentas. Sí, esa sensación como lectora es decir, oye, conozco es a don verdad, Ignacio es Aliaga verdad. Oye, y, pues sí. claro, y aquí hacemos fomento de biblioteca por autor. Entonces yo siempre Mm, me comprometo con mis invitados, pues de armar estas bibliotecas por autor y no sé cómo será la posibilidad de conseguirse sus libros, ¿cierto? Si están en la Biblioteca Nacional, o invitar a las sí. editoriales, ¿cierto? A que se arriesguen a volver a publicar los libros de don Ignacio y que los lectores tengamos la posibilidad de tener nuestra biblioteca de autor Ignacio Aliaga Estrada. Así Oye, mira que qué linda iniciativa, sí. no sé qué te parece, Pero si es muy loco lo que estoy diciendo.
No, me parece, sí, es que me lo han preguntado también. A partir de este libro Mm. me han preguntado, oye, ¿y los demás libros de tu padre, a dónde los puedo conseguir y tal? Algunos se pueden conseguir en ediciones antiguas, no siempre en buen estado, pues googleando en internet. Yo, de hecho, el primer libro de mi padre, que se llamó Colocarse cinturones, no fumar, del año 64, no estaba en la casa, no lo tenían mis hermanos mayores, ni mis hermanos menores, ni mi madre, no estaba. Y yo lo googleé en internet y se lo compré a un vendedor de libros antiguos, así de manera informal entre nosotros nada más. Así, pero claro, lo ideal, digo yo, a mí me encantaría también que se hicieran reediciones cuidadas, etcétera, donde se pudiera abordar más en profundidad su obra. Que es muy lindo lo que has dicho, Ángeles, y coincido, creo coincidir, porque yo también sentí que conocí a mi padre de una manera en que quizás antes no lo había conocido. Porque como decía al comienzo, es un periodo el que se recoge en este libro en el cual mi padre había hecho un montón de cosas antes de tenerme a mí. Entonces, yo también lo conocí y me cayó muy bien. O sea, así que Sí. yo también lo sentí como un amigo. ¿Ah? Así que, bueno, linda la percepción que tienes al respecto. Así que, bueno, ojalá que mucha más gente pueda hacerse amigo de mi padre. Seguro que él estaría encantado. Él tenía muchos amigos y lo querían mucho. ¿Eh? Y estoy seguro que te diría que lo trates de Nacho antes que Don Ignacio. Le puedes decir Nacho, yo creo. Ya, si tú me autorizas, yo genial, porque así Sí, después puedo hacer la promoción del libro de Nacho Aliaga Straube. eso es. Eh, Alejandro, ¿qué te parece si nos regalas en tu voz, en este fomento de lectura en voz alta? Todos saben que uno de los regalos más bonitos como seres humanos, según mi perspectiva lectora, es que nos demos tiempo para leer en voz alta a otros y que se transforme en un regalo hermoso, ¿cierto? Para quienes amamos y a quienes consideramos. Entonces, en tu voz el primer texto que nos quieres regalar y que se convierta en la primera lectura asombrosa de hoy de proyecto de ley sobre días nublados. Bueno, a ver, de proyecto de ley sobre días nublados de Ignacio Leaga Straube, he escogido primeramente, bueno, he pensado que a lo mejor como son crónicas, ensayos y cuentos, leer textos breves de cada una de estas tres partes que son las que componen el libro. En la primera parte, que es la más grande también, escribe acerca de, en fin, de la sociedad chilena, de los animales, del clima, de los avances científicos y tecnológicos, y también de algo que lo apasionó mucho como atleta, que son los deportes y escribió sobre varios deportes. A ver, si bien escribió también sobre el atletismo y sobre el fútbol, que son cosas más populares, en fin, quiero leerle sobre el esquí, ¿vale? Porque mi padre escribió sobre el esquí. El esquí. Es probable que la afición deportiva descubra que existen otros juegos físicos aparte del fútbol. Los últimos triunfos morales, en que casi fueron derrotados los adversarios y donde intervinieron la mala suerte y demás factores acostumbrados, permiten augurar un despertar. En buena hora, ya que está por destaparse el Mundial de Esquí. Ski o esquí, da lo mismo según la Real Academia de la Lengua. Total, suena casi igual según la Real Academia de la Oreja. Para practicarlo es imprescindible un organismo muy poderoso y una cuenta bancaria igual de poderosa. Se requiere un suéter estimulante, una de esas chaquetas con nombre fúnebre, parca, pantalones gruesos y calcetines blindados para que no se enfríe la tibia, gorro con o sin pompón y unos tablones de punta respingada, que son los esquíes propiamente tal. Además, conviene que haya nieve. Si no la hay, se puede practicar esquí acuático, que no requiere tanta ropa pero sí mucha agua. A falta de nieve o agua, basta con ponerse cáscaras de plátano en la suela de los zapatos.
En todo caso, es un deporte peligroso. El sol puede causar partiduras en los labios, de modo que un buen esquiador debe aprender a usar mantequilla de cacao. Se empieza a esquiar en un punto alto de la montaña nevada, se termina en una sala del Instituto Traumatológico. Para empezar de esta manera hay que llegar hasta ese lugar alto, según lo estableció Mahoma, que debió haber sido campeón. Si la montaña no viene hacia el hombre, esta debe ir hacia la montaña. Y esa ascensión es muy saludable y excelente para los músculos, pero resultaría agotadora para los competidores si no lo hicieran sentados en un andarivel. No deben participar aquellos que tienen agua en la rodilla, porque el frío intenso la transformaría en cubitos de hielo. Es recomendable, además, que todos tengan los huesos numerados para que sea más fácil volverlos a armar. El deslizarse montaña abajo no es nada del otro mundo, lo que cuesta es llegar en posición vertical sobre los esquíes. Más aún, liberándose de unas varillas que algunos graciosos acostumbran a colocar en el trayecto para complicar las cosas. Este deporte tan cautivante, en que se inician idilios congelados y conversaciones políglotas, invita a quedarse a vivir en la montaña. En los Himalayas hay un deportista que así lo hizo, y los envidiosos lo apodaron Abominable Hombre de las Nieves. Este es un texto que publicó en el Mercurio el año 66. Oye, y todos esos textos, esas crónicas y artículos, todos tienen esta cosa del humor tan Claro, chispeante, eso de, claro, eso que tiene, esa ropa que tiene nombre fúnebre, y en realidad sí, pues nos hace pensar, claro, la parca, la de las parca, parcas. la parca. Lo que pasa es que mi padre apelaba mucho al ingenio, justamente. ¿Ah? Como que también uno puede, leyéndolo, advertir cómo han cambiado algunas cosas, no solo a nivel material en la sociedad chilena o en la sociedad directamente, sino también cómo ha cambiado la manera de afrontar el sentido del humor. Porque mi papá, por ejemplo, lejos de el escarnio, la burla o el chascarro, apela como al ingenio, a la sutileza que uno tiene que captar, digamos, siendo cómplice lector, ¿sabes? Entonces, bueno, hay otra manera también de afrontar el sentido del humor, que me parece bonito. Mira, por ejemplo, esto no lo tenía, pero hay también una parte que se llama recortes, que son breves fragmentos, hablando de la vocación. El asunto de la vocación siempre ha sido complicado y ha provocado dolores de cabeza, especialmente de parte de aquellos que tuvieron vocación de guillotineros durante la Revolución Francesa. Son como chistes, ¿ah? Son como chistes. Luego tiene, claro, textos más, ¿cómo decirlo? De literatura entre comillas más seria o literarios propiamente tal, donde mi padre se acercó a un tema que a él lo fascinó mucho. Hay que decir que su padre, el que hubiese sido mi abuelo, fue de los primeros aviadores, pilotos en Chile que existieron. Entonces, él estuvo muy cercano a los aviones desde pequeño, con la imagen que tenía de su padre, y después cuando él participó como sobrecargo, abogado y presidente de la Chile. Entonces, escribió acerca del vuelo, por ejemplo, que es algo que lo fascinó mucho. Y hay un texto acá que, por ejemplo, hablando del tema, se llama El vuelo. El avión es un punto móvil en el cielo, dentro del cual los humanos están más cerca los unos de los otros. Mientras dura el vuelo, sus destinos están unidos. A casi todo el mundo le ocurre lo mismo la primera vez, ni siquiera saben a lo que temen. Pero esto de estar a varios kilómetros de altura genera un rechazo atávico. Los humanos nacieron para caminar sin alas y sin escamas. Se supone que no deberíamos nadar ni volar, sin embargo lo hacemos. Aunque lo de volar todavía tenemos que hacerlo metidos en uno de esos maravillosos aparatos. En este asunto de la aviación, el vuelo tiene su importancia. ¿Qué es el vuelo? Todavía romántico, verdadera aventura para algunos, rutina para otros, la ansiada escapatoria. Un poeta diría, oh, frase rugiente escrita en el cielo, terminada en los puntos suspensivos que son los botes que se pega el avión al aterrizar. Un instructor aeronáutico nos atiborraría con explicaciones aerodinámicas, físicas, matemáticas incomprensibles. En realidad es eso de ir por ahí sin tocar tierra ni agua. En aviación comercial se clasifican
clasifican en vuelos regulares e irregulares, según estén sujetos a itinerarios fijos o no. Los pasajeros los clasifican a su aire. Para ellos los vuelos son regulares, irregulares y malos. Malos cuando parten atrasados, el avión se convulsiona como si tuviera tosferina. La comida está rancia, se quiebran las botellas de licor, las azafatas bostezan desganadas y el piloto le hierra la pista y aterriza en una mesa de billar. Si un novelista rosa coge desprevenido el tema, nos entregará una empalagosa jalea romántica de cándidas y blondas pasajeras con arrogantes tripulantes. Si el escritor es fabricante de aventuras, nos hará vivir increíbles proezas de capitanes con mirada de acero, anchos hombros y caderas estrechas. Uno no se da ni cuenta cómo va acostumbrándose hasta que terminas tomándole cariño al avión. Si casi pasa a ser un vicio. Volar es como soñar despierto, ver el mundo prosaico por allá abajo, lejos, con sus mezquindades y fruslerías. También para muchos es una forma de evasión, para otros una cómoda manera de llegar. Si miras hacia abajo durante el día te sientes grande. Si es de noche reconoces tu pequeñez en la oscuridad. Ahí, viste, el tono de alguna manera cambia, se pone más evocativo, más introspectivo. Se nota ahí el amor que sentía por las alturas, ¿no? Por volar. Eh, en fin, pero es de los pocos textos en realidad que no están totalmente teñidos por la pátina del humor, a mi juicio. Bueno, y por último, un cuento breve. A ver, no es mi cuento favorito, pero como es para en esta ocasión, he preferido que sea breve, pero que está muy bien también, porque tiene como juegos, ¿ah? Hay como, no solo, bueno, en fin, vamos a ver el ingenio acá, aquí también. Se llama Demasiado tarde. Era atrozmente bella, con esa insólita hermosura que combina disímiles elementos en un conjunto sensacional, explosivo, vistoso y a la vez dulce y aterciopelado. Poseía 268.000 cabellos auríferos de desusada longitud. En sus ojos de azul ultramarino, bajo oscuras cejas, brillaba una mirada curiosa, como un chiquillo, y penetrante como la delantera de la U. No vamos a descubrir, no vamos a describir su airoso cuerpo con la sintética expresión busto 120, cintura 50, cadera 120. Merece más que esas frías cifras. Diremos que cada fémur medía 52 centímetros, cada húmero 39 centímetros. Cada tibia era más que eso, era cálida y acogedora. La rótula destacaba por sus líneas bizantinas, al igual que la apófisis cigomática. Respecto a sus músculos, no podemos callar que el tensor de la fascia lata conformaba un atractivo contorno y que el esternocleidomastoideo era sencillamente maravilloso. Contribuía a esta perfección el que le hubiesen extirpado las amígdalas, el apéndice y la radio portátil. Esta admirable figura se debía en gran parte a la práctica deportiva. Nadaba como una marsopa y era eximia cazadora. Podía recitar Hamlet en lengua maorí y sumar 3 columnas de números a un tiempo, obteniendo pésimos resultados, pero lo hacía. Tocaba la gaita y llegó a ser experta en gasterópodos y lamelibranquios. Era soltera, buena cocinera y seguiría haciéndolo. Muchas veces, paseando por la playa, suspiraba melancólicamente, con seguridad pensando en que el matrimonio, a pesar de lo desprestigiado que está, tendría sus ventajas y compensaciones. Pero era inevitable, pasaban los años y ella permanecía en su monótona situación. Cualquier hombre, el más exigente, habría sido dichoso si hubiese podido unir su destino al de esta alma selecta y solitaria. Transcurrió mucho tiempo y llegó el día en que cumplió 80 años, edad poco recomendable para iniciar un romance. Justo ese día acertó a pasar un barco que la recogió de la isla en que era la única náufraga desde su lejana juventud. Los marinos la recibieron con gran afecto y se efectuaron copiosos brindis en su honor. Oye, genial. Yo hoy voy a hacer una corrección porque yo con la emoción al principio dije que eran 21 textos y son 21 temas separados, ¿cierto? Tú los Claro, separaste por artículos, por ensayos y por claro. narrativa. Así que eh, Son hay más, algunos que son más de son, 21.
Son Sí, varios en realidad. son Yo no los varios, he son varios. contado, pero Es que no, que yo Pero los conté, claro, pues. entonces que tiene Yo artículos los conté. cortos, tiene algún cuento largo, por ejemplo, también de varias páginas, en fin, pero la mayoría son textos más bien breves, que es ideal, creo yo, como para leer en el metro, en la micro, en el baño incluso, qué sé yo, o esperando, como para esperar. Además, el libro es como compacto, yo creo que a pesar de tener más de 300 páginas, como que cabe en No, cualquier se parte. lee, no se hace corto. A mí se me hizo Se hace corto, así corto como, ¿qué? Así todavía. como, ¿qué más? ¿Qué más? Mira, este mar tan saleroso, yo aquí, Mm, cuando dice el agua salada tiene muy bonitos colores, variando entre el azul, verde, gris, reflejo de plenilunio y barniz ruboroso de atardecer. sí. Digo, ¡ah! Tiene imágenes muy Hermoso. lindas también. Sí, Imágenes muy lindas sí. y cosas muy divertidas que yo me reí mucho. Por ejemplo, eh, yo ahora después de mis 50 años me he estado acercando a animales de granja, ¿ya? Entonces, Ajá. cuando habla de las gallinas, me encanta porque es algo que yo también siempre he pensado, pero él lo dice muy bien. Dice, las gallinas, tan señoras ellas, ¿qué hay más de señorial que las gallinas? O sea, son más señoras que nosotras mismas. Así como, cumplen una tarea, una tremenda tarea. Y después dice, las gallinas se concentran en cobijar sus huevos a determinada temperatura hasta que salgan del envase unos pollitos que dicen pío pío cuando tienen hambre, pío pío Cuando cuando tienen tienen frío. frío. Ay, Claro. no. Sí, así como, Sí, quién es sí, sí, más sí. señora? ¿Uno o la gallina? No, las gallinas son tan señoras para sus cosas. Ya, ya te digo, tiene observaciones de todo, porque en realidad Mm, casi todo entra en su radar. ¿Ah? Los animales, sí. los La avances, corbata, la el uso de la larga y la corbata. corbata normal. Sí, no, genial, genial. Cómo él apelaba a quitarse la corbata, Mm. a mostrar esa señal como de libertad, de independencia, Pero mira que adelantado a su época, po, porque ahora, totalmente. eh, Hasta el presidente deja de usar corbata. exactamente, exactamente, exactamente. Claro, Entonces, no, se pueden hacer variadas. Lo bonito de esta primera antología porque yo ya estoy pensando en la segunda que vas a hacer. Entonces, lo lindo de esta primera antología y que me imagino que sucederá con todo, es que uno puede tomarla desde diferentes perspectivas, incluso para trabajo sociológico, psicológico, antropológico. O sea, podríamos reunir, totalmente. ¿cierto?, a un grupo muy diverso, independiente de sus vocaciones o de sus especializaciones, y llegar a conclusiones muy diversas, ¿cierto? Y que quizás uno no las tiene, claro, yo en lo personal siempre como con la mirada de lectora de esta cosa, lo que yo te decía de las metáforas y eso. Así que es un libro del cual Oye, se pueden extraer muchas cosas, muchas cosas. si me permites, tantas cosas como tú hablaste de las gallinas ahora, por ejemplo, y tiene comentarios, habla, por ejemplo, también de las vacas, ¿no? Por ejemplo, ¿En qué, hablando de las en qué, vacas, en qué se distinguen de los gringos comiendo chicle nada, ¿no? En la expresión inteligente de las de vacas la a vaca? diferencia. Sí. Y en el mismo artículo, mira, que lo tengo acá, dice al final, hablando de lo que tú decías, de que se pueden hacer también como investigaciones de rasgos que a lo mejor permanecen Mm, en la sociedad chilena. Por ejemplo, la desigualdad. Mira, en la India, dice este texto, en la India existen las vacas sagradas, que se pasean muy hediondas y satisfechas entre multitudes hambrientas. Aquí sucede algo parecido, pero nuestras vacas sagradas manejan automóviles de último modelo. Fíjate. O sea, también había espacio para deslizar comentarios personales, mm. algún tipo de crítica social subyacente, sutil, Sí. Y ¿no? también política, Claro, muy, claro, muy, muy, claro, muy político. Y que claro. tiene que ver con que son textos que no son asincrónicos, se vuelven totalmente vigentes si Sí, uno pone relevancia a ciertas cosas.
que tienen que ver con lo que Totalmente, hablábamos al principio de nuestra particular y claro. multifacética idiosincrasia. Eso es Eh, interesante porque si uno no, si uno hace el ejercicio de no ver la fecha de publicación que se indica al final de cada texto, uno dice en varios de ellos, esto fue escrito ayer o acaba mm. de ser publicado en una red social, ¿no? Y no, fue hace 60 años se dijo esto. Oye, ¿lo tendríamos como influencer a Puede Nacho ser, en porque, este tiempo? puede ser porque era bueno para las frases cortas, chispeantes. Sí, ¿No? sí, Y sí, tan sí. buen observador que cualquier cosa de lo que está pasando tendría ahí su genialidad, su Sí, puede frase ser, para, ¿eh? claro, sería No lo había su, pensado, no lo había pensado como influencer, no, yo pero sí, todo el rato, así como todo el rato. Además me imagino con lo que tú nos has revelado en esta conversación, que era de muy ameno trato. Se me imagina que una mucho, persona muy cordial, muy amena, muy abierta, de conversar con el taxista, tal no cual, sé, de detenerse en la calle y conversar con el kiosquero. absolutamente, absolutamente, Entonces, con los claro, vecinos y con todo el mundo, sí, 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 no, como los absolutamente, papás a la antigua, que estaban involucrados, que sabían quién era el vecino de al lado, quién necesitaba esta claro, cosa. claro, eh, por supuesto, y los reunía incluso, me acuerdo una vez a todos los vecinos del pasaje, los reunió para darles silbatos, pitos. Porque, en fin, porque como medida preventiva, y era como, y todos estuvieron de acuerdo en que si es que llegase a tener algún episodio de que se salta alguien por la puerta, se tocan silbatos. Nunca tuvimos que usarlo por suerte, pero todos estuvieron de acuerdo. O sea, también a ese nivel era como cercano, tenía esa capacidad de poder conectar con los vecinos, de hacer vida de barrio, digamos. sí, ¿Ah? Alejandro, ¿y esa experiencia que nos estás contando fue aquí en Chile o en Madrid? No, en Chile, en Chile, En en Chile. Y Chile. la verdad, en Madrid, la experiencia que pude compartir con mi padre fue muy breve porque no alcancé a cumplir y un año cuando regresamos a Chile. Regresó primero mi madre conmigo y una gata, y luego mi padre tuvo que preparar su regreso a Chile porque Mm, no podía, era el año 77, plena dictadura, y mi sí, pues. padre al haber estado asociado al gobierno de Allende como funcionario y era socialista también mi padre, pues tuvo que negociar su regreso. No, no Mm, le resultó tan fácil. mm. Oye, no, Entonces, pero bueno, gran figura, gran figura. sí, 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 Ay, es que no sí, le puedo sí. decir Nacho, no, don Ignacio, gran figura, gran figura. Bueno, don Ignacio, como quiera. Mi papá hubiese estado Don feliz Ignacio, de todos don modos. Ignacio. Oye, me imagino que también hay mucho material con respecto a sus incursiones en el teatro. Me imagino, me imagino, me imagino. A ver, mira, sí, material, ¿te refieres a material audiovisual? No, ¿Registro audiovisual? o quizás, no sé, por los libretos, o quizás Bueno, no sé un si él montón. llevaba una agenda, un diario en que él decía, Él, oye, hoy-". bueno, porque él, claro, por una parte fue actor, pero por otra fue dramaturgo también. Sí, Escribió varias comedias teatrales, todas eran comedias. Todas tenían un tono de comedia. Y sí, hay material como para recopilar un volumen por sí solo, de solo obras de teatro, escritas en formato dramaturgia, digamos. mm, Sí, 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 lo hay. Lo que no sé si es que hayan lectores, porque lamentablemente es un género bien bonito el teatro, pero que sospecho que no tiene tantos lectores. mm, Pero estaría bueno para quienes quisieran poner en escena las obras que escribió, porque hace mucho que no se ponen en escena. En Antofagasta se pusieron en escena algunas, mm. se representaron y ganó algún concurso de dramaturgia. Pero no solo teatro, también hay, ya te digo, mucha caricatura, hay mucho storyboard. Sí, ¿no? Y Que, los dibujos que elegiste para abrir los temas mm, también son, o sea, uno se ríe, también con los dibujos mismos, sí, sí. se ríe mucho con la elección.
Esto de la Sí, provincia lo encuentro genial. Tanto, sí. sí, sí, ¿no? Una Sí, genialidad porque todo también se el... habla, no solo se habla de Santiago, es verdad, hay que destacar eso, no solo se habla de Sí, Santiago, también se habla de Arica, de Antofagasta, de Iquique, mi padre como sí. quiqueño, Mm. en fin, hay ¿Sabes como qué? textos. Sí, ¿sabes qué? Te voy a decir algo con mucha honestidad y también con mucha humildad. Siempre desde, entendiendo desde que hablo de la vereda de lectora. De hecho, a mí me preguntan, ¿no? ¿Usted que hace tanta difusión y usted no escribe? No, no escribo. No escribo para publicar o no escribo en realidad. Ujú. Y me he mantenido en este lugar privilegiado que es ser lectora y poder, ¿cierto? Armar uno se va armando con lo que va leyendo, ¿cierto? Sí, Uno es a veces los libros que ha leído. Entonces, totalmente de desde esa, acuerdo. claro, desde esa perspectiva, y lo digo con mucha humildad, Alejandro, porque es nuestra primera conversación, eh, no subestimemos a los lectores, no subestimemos a los lectores. Yo creo que sí. Hay lectores ansiosos de dramaturgia chilena. Yo creo que sí hay posibilidades de que la dramaturgia de tu papá o de cualquier otro chileno que haga dramaturgia, porque el teatro es nuestro espejo, el teatro A es mí me nuestro encanta, no sé, espejo. Entonces, y también que esto sea una invitación, pues a que las editoriales, pequeñas, grandes, medianas, se arriesguen, porque sí hay lectores que les gusta, o quizás hay espacio para enseñar a los lectores a leer dramaturgia y a ir al tal cual. teatro. Sí, Claro, porque a sí. veces la gente dice, ay, no, es que yo me hicieron leer el mío Cid Campeador, o me hicieron leer Bodas de Sangre en el colegio, ¿cierto? En esta Claro, forma claro. tan, Sí, que resulta a veces una imposición, es verdad. claro. Así Y que, genera anticuerpos, claro, pero sí, sería lindo y sí, efectivamente, no sé, yo también debo coincidir. Yo creo que sí que la gente lo pasaría muy bien con obras que se recrearan a partir de los textos de mi padre, porque, en fin, yo lo que pude ver al menos, que alcancé a ver en Antofagasta, la gente lo pasaba bien y a mí me encantaba y era chistoso y en fin. y si tú te Y yo creo que fijas, sí, yo creo que pues, reír es una gran manera de afrontar estos tiempos a veces confusos, densos, difíciles, ¿ah? Eh, y a veces inquietantes también. Y mm, reírse ya sea en una obra de teatro o en un texto escrito en prosa, es casi una manera de resistir también así es. ante, ¿no? Una Mm, manera de enfocar, de afrontar las cosas, bueno, con un arma, como es la risa, un elemento fisiológico que además es propio de los humanos nada más, ¿no? Que mm. yo sepa. No hay otras especies, digamos, capaces de reír, por más que digan que la hiena se ríe, pero no, no es así. Sí, pero si uno hace una mirada rápida, ¿cierto? Yo tampoco soy experta en dramaturgia, pero si uno hace una mirada rápida de nuestros grandes dramaturgos del siglo XX, ¿cierto? Juan Radrigán, Mm, sí, el maestro Alejandro Sivekin, sí. Rodrigo Pérez, no sé quiénes, mujeres también que escriben dramaturgia y que rescatan nuestra esencia, tiene que ver con eso, con la forma a veces lúdica, Mm, sí. chistosa o también profunda de vernos y por qué no sumar el nombre de don Ignacio Aliaga también a ese ramillete de escritores, de dramaturgos y dramaturgas que son tan Mm, esenciales mm. para todo. Y bueno, esas son las cosas hermosas que suceden aquí en Lecturas Asombrosas, que Oye, pues sí, me que has dado una tenemos. idea. A lo mejor tengo que ponerme a recopilar también sus obras dramáticas, que son cómicas. Sí, Sí, y además que, mira, imagínate, en nuestras escuelas de teatro, que los jóvenes cuando tienen que hacer su trabajo final, tienen que montar una obra, ¿y por qué no? Oye, decirles, ¿por qué no? chicos, hay esta posibilidad, pueden hacer estas obras y que sean ellos los que empiecen a trabajar con estas obras de don Ignacio Laga Straube y darlos a conocer, po. De repente Sí, sería genial.
son espacios, ¿cierto? Espacios, o las nuevas compañías, hay tanta gente linda haciendo teatro callejero, armando compañía. Claro, eh, claro, que uno puede decir, oye, hay una... Ahora, uno puede decir, difundir y todo, pero puede que alguien diga, oye, sí, esto, oye, esto es, o esto es lo que andábamos buscando, o esto nos tal sirve cual. para armarnos como compañía de teatro. Bueno, eso. Creo que no sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, anoto la idea, me parece genial. Y qué bueno que haya más gente que confíe en ello aparte de mí, por supuesto, Sí, en que no. puede ser valioso, Sí, bueno, yo rescatar igual, más mira, experiencia. igual estamos concentrados, ¿cierto? Hace muy poquito, lamenté mucho ver que me perdí el lanzamiento aquí en Chile del libro. Bueno, cosa que me suele pasar porque además soy madre y en reuniones de apoderado y cosas así. Eh, pero me comprometo contigo también a leerte a ti y que podamos tener Ah, quizás ya el próximo año una conversación sobre tu obra, sobre lo que tus intereses de escritura, cómo bueno, escribes, para quién escribes. Así genial, que yo también feliz. me comprometo contigo, ¿cierto? Ahora ya después te voy a seguir en todas las redes sociales, te estaba siguiendo en Instagram, pero también te voy a Es que seguir ahí no, en... debe ser el Instagram de la editorial, porque yo no tengo, ese es el problema, que no tengo redes sociales, Ah, sí, pero tienes tu pero bueno, LinkedIn, porque yo saqué tengo la LinkedIn, información eso sí, de LinkedIn. LinkedIn tengo, sí, 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 y claro, hay y información. ver eso, así que te dejo súper invitado, Alejandro. Me voy a poner el día ahí Bueno, muchas con gracias. tu escritura. Y también el espacio, como ya saben quienes han sido invitados a estas conversaciones en profundidad, de que nos entusiasmamos con las lecturas asombrosas, es que es un espacio que queda abierto, ¿cierto? Disponible para cuando tú digas, oye, tengo esto o quiero conversar de esto. Ah, aquí hay un espacio tan libre como se pueda, ¿cierto? De poder conversar en profundidad. Así que tus palabras finales para cerrar esta conversación tan entretenida en torno a la obra literaria de tu papá, don Ignacio Aliaga Strauffer. No, bueno, nada, agradecerte, Ángeles, por esta conversación tan entretenida y invitar a todos los que escuchen y vean este episodio a leer el libro y a dejarse asombrar por la imaginación, el ingenio y el tremendo sentido del humor que yo creo que tenía mi padre. Los invito a conocerlo también, a hacerse amigo de él y a leer y recomendar y a contagiarse la risa, que eso también es algo lindo, que la risa se contagia. Así que ya es un contagio con el cual uno quiere ser tocado. Contágiense mucho, pásenlo bien y muchísimas gracias, de verdad, Ángeles. Muy lindo tu programa y nada, a que se asombren todos. Esa es la invitación. Hoy, Alejandro, muchas gracias. Agradecer a Marcelo Simonetti, quien tuvo la gentileza de acercarme a este libro y también de hacer la gestión de que nos pudiéramos conectar, ¿cierto? Para tener esta conversación. Y antes de dejarlos hoy, siempre ustedes saben que yo traigo invitaciones. Quiero invitarlos a participar hoy, lo he estado diciendo por mis redes sociales. Vamos a ver aquí esta invitación que es hoy. Tengo el privilegio de haber sido invitada por el poeta chileno Leonardo Acosta Céspedes, que publica Sellar la herida, que es su nuevo poemario, hoy a las 19 horas en la Sociedad de Escritores de Chile, SET, ubicada en calle Almirante Simpson, número 7 en Providencia. Y agradecer a Tania Encina, que es la editora de Gluck Libros y Das Capital, quien publica este nuevo poemario de Leonardo y nos encontraremos allí junto a los poetas benedictinos Cerdá y Michel Vinet. Así que los espero. Yo ya me estoy preparando así de gala para conversar y hablar de este nuevo poemario, Sellar la herida. Así que después no digan que no les avisé.
Y como siempre, esto es Lecturas Asombrosas. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona, y los espero. Pueden hacer todos los comentarios, seguir a nuestro invitado, acercarse a las librerías. Esa es la portada con dibujos, ¿cierto?, de don Ignacio Aliaga Straub, y con la esperanza como lectora de poder tener, ¿cierto?, más compilados de su narrativa, de su dramaturgia aquí en nuestro país. Así que muchas gracias, Alejandro, un tremendo abrazo, y a ustedes por seguir aquí animándome a estas conversaciones todos los días jueves al mediodía. Muchas, muchas gracias.